El pasado 11 de febrero del 2014, la senadora del PRD, Angélica de la Peña, propuso una iniciativa de ley federal para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada. Días después, el 18 de febrero, la diputada Raquel Jiménez Cedillo y el diputado José Alfredo Botello Montes del PAN también presentaron una iniciativa de ley, pero no federal, sino general, para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición de personas. Es importante mencionar que la exigencia de familiares para legislar una ley sobre desaparición forzada lleva más de 15 años sin ser escuchada. Diversos gobiernos han pasado y lamentablemente la desaparición forzada de personas ha sido un tema de menor importancia para los legisladores de ambas cámaras. Desinterés, a pesar de que México ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 9 de abril del 2002 y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas el 18 de marzo del 2008. Si bien no se cuenta con cifras oficiales sobre el número de personas víctimas de desaparición forzada, la Secretaría de Gobernación reveló a principios del 2013 la cifra de 26,000 personas desaparecidas, aunque no se sabe cuántas de estas fueron cometidas forzadamente por agentes estatales o terceros en aquiescencia de las autoridades. En muchas ocasiones, a pesar de la evidencia que revela una desaparición forzada, las autoridades responsables se niegan además a calificarla como tal y es documentada como un delito distinto. Cabe mencionar que desde 1999 se han presentado al menos 7 iniciativas de ley en ambas cámaras, las cuales no han pasado ni siquiera de las comisiones en donde fueron propuestas. Ante esto, los integrantes de la campaña nacional contra la desaparición forzada de personas saludamos la decisión de ambas cámaras de impulsar la legislación de una ley sobre desaparición forzada, sobre todo considerando que el Estado mexicano tiene en su haber diversas recomendaciones y sentencias de instancias internacionales por cumplir, así como la obligación de legislar sobre temas que son más apremiantes del país, como son las desapariciones forzadas. La sentencia del caso de Rosendo Radilla es muy clara en este sentido y el Estado tiene que cumplir. Por ello, después de un análisis comparativo de ambas iniciativas de ley presentadas, los integrantes de la coordinación de la campaña nacional contra la desaparición forzada en México queremos compartir de manera pública nuestras observaciones a dichas iniciativas, ya que consideramos sumamente importante que estas propuestas incluyan el sentir y el conocimiento de las organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas de desaparición forzada que durante años han venido exigiendo esta demanda. Por ello, enunciamos a continuación nuestras observaciones. A continuación, vamos a comenzar a enunciar los puntos que estamos proponiendo en este boletín. Y en principio vamos a escuchar al licenciado Sandino Rivera con el primer punto, que es ¿por qué una ley general y no una ley federal? Buenos días. Les voy a dar lectura a las observaciones que se han hecho respecto del contexto de estas dos iniciativas de ley, una ley general y una ley federal. Sobre el punto específico de por qué una ley general y una federal, nosotros estamos haciendo el siguiente comentario. Antes que nada, reiteramos que saludamos ambas iniciativas propuestas por las cámaras, las cuales contienen elementos importantes que deben ser retomados. Sin embargo, dadas las circunstancias y la gravedad del problema de las desapariciones forzadas en el país, consideramos que lo más conveniente es legislar una ley general sobre desaparición forzada de personas, la cual, a diferencia de una ley federal, implicaría la armonización tanto a nivel local como federal de este delito. Es decir, que habría un tipo penal unificado de desaparición forzada previsto en una sola ley general, de observancia obligatoria para el fuero federal, estatal o municipal, lo cual daría seguridad y certeza a la población y, en concreto, a las víctimas de desaparición forzada, ya que establecería obligaciones y atribuciones concurrentes para las autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir, sancionar, investigar, perseguir, procesar y erradicar los delitos de desaparición forzada de personas, dado que los hechos de esta naturaleza serán delictivos en cualquier parte de la República. Sabemos y entendemos que para legislar una ley general se requiere una serie de modificaciones a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, por lo que es necesario que los legisladores
realicen las modificaciones pertinentes al artículo 73, fracción 21, inciso A, que permite la legislación de leyes generales para, en su caso, agregar el delito de desaparición forzada, lo cual requiere de mayor trabajo y voluntad política, por lo que exhortamos a los legisladores a seguir trabajando por una ley general para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas. Aquí me gustaría agregar algunas cuestiones. Precisamente a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, no solamente fue una reforma que implica solamente cambiar de denominación algunas cuestiones como los derechos humanos que antes se llamaban garantías individuales, sino que implica también que todas las autoridades, y como lo establece el artículo primero, tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas, y en ese sentido no solamente las autoridades del Poder Judicial o legislativo, sino también el Ejecutivo. Y como parte de esas obligaciones, el Legislativo también no puede incurrir en omisiones. Actualmente hay una omisión muy grave en el sentido del tema de desaparición forzada. No se ha regulado de manera suficiente el tema de la desaparición forzada. Nosotros estamos completamente seguros que una ley general daría mayor certeza a la población, y en concreto a las víctimas de este delito. Actualmente no todos los estados prevén el delito de desaparición forzada de personas. Si bien es cierto, algunos, y también en el ámbito del Código Penal Federal está previsto, también no está legislado de una manera correcta. Esto ya más adelante lo comentarán. Entonces, nosotros pedimos a las autoridades que cumplan con su obligación de legislar en esta materia, pero necesariamente una ley general que sea de aplicación obligatoria para todas las autoridades, tanto estatales como federales, y también que establezca competencias concurrentes, no solamente para las autoridades federales, sino también para las autoridades municipales y estatales, incluso dentro de una ley general, por hechos cometidos de desaparición forzada, no solamente se castigaría a los servidores públicos federales, sino también a los estatales y también a los militares que las cometan cuando estén ejerciendo sus funciones por motivo de ello. Si bien al respecto del tema militar no hay todavía una reforma del Código de Justicia Militar, ya hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a que este tipo de hechos, cuando sean cometidos por militares y que vulneren derechos fundamentales de cualquier persona, tienen que ser conocidos por tribunales civiles. Entonces, exhortamos al Poder Legislativo para que cumpla con su obligación de legislar en materia de desaparición forzada. Si bien es cierto, como lo comentábamos, requiere de voluntad política porque se necesita legislar primero en la Constitución, agregar la parte de que el Congreso tiene las atribuciones para legislar en materia de desaparición forzada, y bien lo puede hacer. Nosotros lo señalábamos en el artículo 73, fracción 21, inciso A, ya se establece que puede legislar en materia de secuestro y trata de personas. Se le ha dado mucho interés a estos temas, pero también allí pueden agregar el Congreso, si hay la voluntad política, para legislar en materia de desaparición forzada. Una vez que hayan legislado y hayan modificado la Constitución, hayan agregado esta parte, pues podrán legislar en materia de desaparición forzada y proponer y aprobar una ley general en la materia. Gracias. A continuación, contaremos con la palabra de Gabriela Hernández, del Comité Monseñor Romero. Gracias, buenos días. A mí me toca resaltar dos puntos importantes sobre la tipificación del delito con respecto a estas iniciativas de ley que se están proponiendo. La iniciativa de ley general que proponemos debe contar con una adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas, como lo establecen los tratados internacionales, por lo que consideramos que la definición más acorde con la establecida en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en su artículo 2. De esta manera, coincidimos de manera general con la definición establecida en la ley federal propuesta por la senadora Angélica de la Peña, la cual es más amplia y contiene los elementos de la Convención Internacional. Asimismo, creemos importante la aportación de la Ley General
propuesta por los diputados del PAN de incluir la desaparición forzada de personas y desaparición de personas claramente conceptualizada, con lo cual se protege a los familiares en ambos casos, sin eximir al Estado de su responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar estos delitos. 3. Búsqueda eficaz e inmediata de personas desaparecidas. Como punto esencial, una ley general debe contar con un protocolo de búsqueda eficaz e inmediato de las víctimas de la desaparición forzada, es decir, protocolos de actuación que se activen de manera inmediata para la búsqueda y hallazgo de los desaparecidos en cuanto se tenga noticia de que sucedió el hecho. Asimismo, la ley tendría que establecer las obligaciones de las autoridades federales y de los estados para implementar este mecanismo de búsqueda eficiente e inmediato en toda la República. Se deberá establecer pautas para la cooperación internacional en la búsqueda y localización de personas desaparecidas con los países fronterizos del norte y sur del país, e incluso con los otros países centroamericanos por medio de un convenio de cooperación. Este mecanismo de búsqueda no se contempla en ninguna de las dos iniciativas y es importante la localización de los desaparecidos con vida, para lo cual se requieren medidas inmediatas. Asimismo, es importante mencionar que en la Ley General de Víctimas se habla de un mecanismo de búsqueda contenido en el artículo 21, por lo que se tendrá que coordinar y establecer los criterios sobre cómo implementar y colaborar con la ley de desaparición forzada a fin de no duplicar esfuerzos. Nosotros nos concentramos en estos puntos porque la desaparición de las personas, en el caso, por ejemplo, del tío, un compañero desaparecido y que ya tiene un año y todavía a estas fechas no es posible que reconozcan las autoridades que es una desaparición forzada. Por eso nos interesaba resaltar estos aspectos de la iniciativa de ley. Gracias, Gaby. A continuación, le cederemos la palabra a Nadine Reyes Maldonado, del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. Hola, muy buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Como parte de los demás puntos que hicimos de observaciones que hicimos en estas iniciativas de ley, consideramos también que esta ley general que proponemos debe contener un registro nacional de víctimas de desaparición forzada, así como también un banco de datos de ADN o de información genética. La ley general debe contemplar la creación de un registro público nacional de personas víctimas de desaparición forzada, cuyo diseño, implementación y seguimiento cuente con la participación de las organizaciones a fin de que se cuente con un control estadístico y transparente, además de la implementación de una instancia especializada, independiente e imparcial que se encargue de resguardar los datos de ADN de los restos localizados, así como también de proteger las muestras de ADN de aquellos familiares que otorguen su consentimiento para dar su muestra genética, a fin de que puedan acceder a este procedimiento de identificación con plena confianza. Además, consideramos importante retomar en una ley general la propuesta de la senadora Angélica de la Peña de contar con un registro nacional de datos de personas detenidas, a fin de poder saber sobre las personas que se encuentran privadas de su libertad en cualquier modalidad de resguardo, detención o arresto, así como del lugar en que se encuentra materialmente, ya que con esto se podría prever la no presentación de las personas ante instancias correspondientes y evitar con ello que éstas puedan ser desaparecidas. También consideramos que es importante que la ley general debe contemplar de manera clara la figura de la coadyuvancia de los familiares o representantes de las investigaciones, ya sea individual, directamente por los familiares de la víctima o de manera colectiva, es decir, de parte de los familiares con sus defensores o representantes, para que estos puedan acceder sin problema alguno a las investigaciones, así como a la integración de un grupo de apoyo, de coadyuvancia, de manera que permita a los familiares y a sus organizaciones intervenir de manera adecuada si
afectar su patrimonio y sin que esto sea una limitante